Bueno, estamos acá para la baulera del Coso con el gran Hernán Casiari. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por tu tiempo, obviamente, por No, recibirnos es en tu un placer, casa. es un placer. Estamos en el espacio Orsay, dentro del Paseo de la Plaza, en la Avenida Corrientes y Montevideo, y acá es donde hacemos todo. Es increíble, estamos en la cocina del todo. Sí, sí, sí. Estamos hablando, obviamente, por el estreno ahora, el 20 de noviembre, de La muerte de un comediante. Esta película yo hablaba antes con Javier, que me contaba que te acercan a vos esta idea, vos empezás a hacer como esa especie de guión para desarrollarla. Y se logra hacer esta película cuando se involucra a la comunidad Orsay. Claro, ¿Qué es para vos que Comunidad Orsay sea partícipe de estos proyectos que tal vez si no se metían no se ven nunca a la luz? claro, es al revés. La comunidad hace que nosotros querramos realizar proyectos colaborativos. Sin la existencia de una comunidad serían todas ideas trasnochadas, esas cosas que se te ocurren fumando un porro a las 3 de la mañana y después te levantás el otro día y decís, no era tan inteligente, no era tan divertido, no era tan posible. Cuando hay una comunidad atrás, esas ideas trasnochadas pueden seguir su camino, porque hay gente que está más loca que uno. Y cuando son muchas personas las que están más locas que uno, ciertas ideas o ciertos proyectos finalmente ocurren, como es el caso de esta película, que tiene 10.190 socios productores, o sea, personas que ponen un poquito de dinero, un poquito de voluntad, un poquito de tiempo, y después un grupo de personas que sabe hacer cine, en este caso comandadas por Diego Peretti, hacen una película. Ahora mismo que está a punto de estrenarse esta película, esos socios productores que pusieron su granito de arena también participan en la difusión, también van a las avant premier a presentar la película o a los festivales. Entonces se genera como una especie de círculo virtuoso, en donde un montón de gente tira el carro para el mismo lado para que ocurran ciertas cosas que estamos acostumbrados a que ocurran solamente cuando hay o subsidios o dineros privados. En este caso no es ninguna de esas dos. Ahora, es increíble, ¿no? Me quedo un poco con eso. Como que el cine estábamos acostumbrados a, si no era de estos subsidios o de estas empresas privadas, no se podía hacer. Hoy se logra hacer la muerte de un comediante con una calidad espectacular, con plano cenital, con primeros planos, con música, en dos países, se graba en dos países. Si no mal recuerdo, 2 meses y medio De rodaje en de Bruselas, en rodaje. Bélgica y un mes en Argentina. Son números locos para lo que es hoy la industria audiovisual argentina. ¿Qué te sucede a vos, ¿no? Como ese orgullo, ese granito de decir, bueno, acá ganamos. Sí, lo que me pasa es que las ideas cuando son solamente teorías suelen funcionar muy bien en la cabeza y después se llenan de obstáculos en la práctica. Este proyecto, como casi todos los proyectos del universo los hay, se llenan de obstáculos. Todo el tiempo hay un obstáculo nuevo, pero son los mismos obstáculos de la forma tradicional. O sea, no son otros Claro. diferentes. Lo que tienen estos obstáculos de alucinante es que se solucionan con mucha más creatividad que cuando esos obstáculos ocurren en el formato tradicional, en donde hay 5, 4 o un estado produciendo. Entonces los problemas los puede solucionar esa poquita gente. No importa que tengan mucha guita. En cambio acá hay miles de cabezas pensando en cómo se sortea un obstáculo, en cómo se esquiva un problema. Y eso es lo que lo hace realmente diferente. Eso es lo alucinante de la gestión. Después están las películas, y las películas funcionan como todas. Te pueden gustar mucho, muchísimo, menos, nada. Eso no va a cambiar tanto. La gestión, la forma en que se produce, cambia sustancialmente. Ahora, ¿cómo, ¿cómo ves esta evolución, no? Me acuerdo de la primera película, la uruguaya, Sí, donde obviamente eran muchos menos los que participaban. Ahora tenemos 10.190 socios productores, como bien mencionás, que tranquilamente le puede sacar el récord a Avengers. sí, sí. Avengers son 5.000 y pico lo que Claro, claro, trabajaron. sí, de hecho se lo sacamos. Sí, sí. Entonces, se crea un producto de calidad, se llega a plataforma, perdón, llega a cines ahora el 20 de noviembre, viene del festival. ¿Qué te sucede a vos cuando estás creando todo este monstruo, no? En realidad es casi una ilusión óptica sospechar que yo creo el monstruo. A mí, como mucho, se me ocurren ciertas ideas que converso con otro grupo de gente, ese otro pequeño grupo conversa con más, y así vamos generando cosas que ocurren casi siempre
sin mi intervención cotidiana. Okay. O sea, yo estoy, de hecho, vivo en el campo, estoy solamente los viernes en Buenos Aires y nada más, y después no participo tanto. Acá hay un montón de gente, empezando por Diego y por Javier, que son los codirectores, pero después hay bocha de gente, Walter Gamarota en la producción desde Orsay, Nacho Merlo, Chiri Basilis, hay muchísimas, todos los que están ahora en este junket de prensa, Ezequiel, Analía, mucha gente trabajando todos los días en que estos proyectos lleguen a su fin, concluyan de la manera que lo pensamos inicialmente. O sea, sospechar que yo soy el titiritero que está todo el tiempo atrás es una fantasía, que me encantaría decirte que sí, pero no es. Ok, ahora, está bien, es una fantasía, pero también es un sinónimo de calidad. Vos construiste una carrera, obviamente con tus historias. Bueno, yo soy muy fan en el sentido de las columnas en Urbana, cuando haces también tus presentaciones. Es como que uno ve el sello Orsay, igual Cassiari, es un sinónimo de calidad. Cuando vos ves eso, ¿la presión es diferente o lográs disfrutar y convivir? No, tiene que ser necesariamente un disfrute. Antes de que sea rentable, antes de que sea prestigioso, antes de que tenga calidad, en teoría, inicialmente yo tengo que sospechar que voy a divertirme. Porque si no, se convierte en un trabajo y si es un trabajo ya no me gusta. Ok. Entonces, primero, no siempre pasa que te divertís todo el tiempo, pero en la teoría, al principio, cuando decís, uy, vamos a hacer esto, el arranque es como el arranque de los recreos. Cuando termina la materia y decís, bueno, tenemos 10 minutos, vamos a jugar a esto, bueno, es un recreo. Después se convierte para muchísima gente en una labor, intentamos todo el tiempo de que esa labor sea divertida, nutritiva, pero en el medio de todo eso, ahí están los quilombos de siempre, y cuando en un rodaje llueve, perdés plata. Porque hay que esperar y hay que seguir rodando el otro día. Y con la naturaleza no te podés meter. Entonces después las cosas son parecidas a las de todos los días, pero el arranque necesariamente es la diversión. Ahora, el impacto cultural de tus obras y también, ¿no? Obviamente, de lo que genera Orsay, ¿cómo lo llevas también eso? El impacto cultural que... ¿Cómo sería el impacto cultural? El impacto cultural, por ejemplo, uno habla de, no sé, de algo que hayas escrito vos, o mismo esta producción de esta película a través de Orsay, de Comunidad Orsay, y ya tiene un impacto cultural en el sentido de que se hace conocido por las personas que están detrás. Y eso genera, obviamente, tal impacto que no lo genera cualquiera. Claro. Cuando se genera eso, ¿cómo lo vivís y cómo lo trabajás también? A mí me gusta que las cosas que hacemos tengan una cierta repercusión, o que algunas funcionen bien, o que una gestión que a priori parece medio imposible porque nunca se desarrolló de esa manera, nosotros digamos, bueno, vamos a intentarlo por acá, si sale bien, nos ponemos muy contentos. Pero no deja de ser un juego. O por lo menos yo no lo pienso como algo serio ni prestigioso. Es un juego. Acá jugamos a hacer una película, en este otro caso jugamos a hacer una revista, un programa de radio, una obra de teatro. Pero fíjate las palabras, obra de teatro, película, programa de radio, o sea, en ningún caso estamos construyendo un puente, ni dándole de comer a 150.000 etíopes, o sea, no estamos haciendo algo que cambie el mundo, estamos jugando de una manera que nos parece que no le rompemos los huevos a nadie y que terminamos haciendo cosas que en algunos casos nos divierten. Ahora, en ese juego, ¿no?, que mencionás, ¿cómo es el día a día de Hernán? Bueno, recién mencionabas, vivís en el campo, los viernes estás acá, pero ¿cómo funciona también esa cabeza, ¿no? Esa creatividad, ¿cómo lo vas llevando? Mira, yo ahora estoy generalmente entre octubre y diciembre, programo el año siguiente. Entonces, los 6 días que no estoy en Buenos Aires haciendo, hoy es viernes, por ejemplo, vengo muy temprano a la mañana, hago programa de radio con Andy a la mañana, hago entrevistas durante toda la tarde en este espacio. No hoy que hay junket, en general. Después tengo función a la noche, acá en el Paseo de la Plaza, y me vuelvo, y estoy 6 días en casa sin moverme de ahí. En esos 6 días, trabajo, pienso, escribo, hago un montón de meets con todas las personas que están trabajando todos los días, con los directores de cada proyecto, con la parte de tecnología, con la parte de teatro, con la parte audiovisual, con la parte editorial, con la parte de revista. Son 5 o 6 personas que dirigen cada uno de los departamentos y que
una vez al día, en el mejor de los casos, o un par de veces al día en algunos otros, están en contacto conmigo en charlas, yo desde San Antonio de Areco y ellos donde estén, contándome qué pasó, qué está pasando, qué va a pasar, si hay algún problema, si hay alguna buena noticia o lo que sea. Y yo estoy en casa mientras acaricio los perros, charlando con ellos. Y cuando no estoy charlando con ellos, estoy pensando proyectos. O recibiendo. A veces alguien me llama y me dice, che, tengo este proyecto y veo si es viable, si tiene sentido pasárselos al equipo. Pero yo en lo personal no estoy metido en el día a día de casi ningún proyecto, con excepción de los que me involucran particularmente. Y ahora, volviendo a lo que es la muerte de un comediante de esta película, el personaje de Diego Peretti tiene un miedo, ¿no? Esto un poco es del miedo a la muerte, cuando se entera esta terrible noticia. ¿Cómo te llevas vos con los miedos y si tenés miedo a la muerte, obviamente? Yo estoy en una etapa en donde estoy elaborando con mucha nitidez, me sorprende hacerlo con nitidez, el paso de una madurez a una vejez. Estoy ahí en ese camino, digamos que el puente es largo, pero estoy iniciando el camino del puente, ya no estoy en tierra firme, sé que estoy llegando a ese otro lado. Y estoy muy atento a todas las cosas que pasan en lo corporal, en lo espiritual y en lo cotidiano. En cómo me siento, cómo pienso, cómo interpreto de nuevo lo que pensaba de una manera, ahora lo pienso distinto porque estoy acercándome a un lugar que es el final. O sea, independientemente de cuánto tiempo falte yo sé que estoy llegando a un lugar que no tiene otra nueva etapa después. ¿Sí? Que no la tiene. Entonces estoy llegando a ese lugar. Y desde ese lugar no lo estoy transitando pero en absoluto con miedo, sino con muchísima curiosidad. Qué lindo, ¿no? O sea, tenés esa curiosidad hacia el camino que... Bueno, digo, estoy al principio del puente. Yo supongo que hay un momento del puente en donde te cagas de un susto, ¿no? Pero no estoy en ese momento. Y para ir finalizando, este 20 de noviembre llega la muerte de un comediante. Desde el lado Cassiari de la vida, ¿cómo definirías esta película? Desde el lado mío, personal. Mira, yo te voy a decir algo. Yo soy muy fan de Diego Peretti desde hace muchísimo tiempo, antes de conocerlo. De hecho, lo conocí personalmente en este proyecto. Antes no había tenido ninguna conversación personal con él y yo siempre fui muy fan de su trabajo actoral y siempre fui muy fan cada vez que le hacen una entrevista, porque me parecía y me sigue pareciendo una persona increíblemente lateral para pensar. No es una persona que se pone un cassette para hablar. Te cuenta cosas con mucha sinceridad por los costados. Y yo cuando lo veía siendo solamente espectador, tanto en su laburo como en su forma de reflexionar, siempre decía, qué loco sería entrar en la cabeza de este tipo, porque me encanta lo que piensa raro. Esta película es Diego Peretti abriéndote la puerta a su cabeza. Es eso. Es alucinante, es poesía, porque es muy poética, tiene los colores que Diego entiende dentro de la cabeza, las preocupaciones de Diego, porque la preocupación de esta película es la de él. Por eso es un actor al que le pasan las cosas. Estás entrando a esa cabeza loca, porque no es una cabeza pochoclera, no es una cabeza de película de Netflix. Es una obra de arte muy poética y muy personal, pero sobre todo es algo que yo siempre había fantaseado. ¿Cómo será la cabeza de Peretti? Bueno, es esta película. Excelente. Así que bueno, impecable la definición. Vean, a partir del 20 de noviembre, solo en cines, La muerte de un comediante, pasó por la bolera del coso, el gran Hernán Cassiari. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Bueno.